Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 50 que cuentan en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña la reconocida periodista costarricense Evelyn Fachler. Doña Evelyn, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, por invitarme a este programa. 50 que cuentan, qué bonito nombre. Claro, en honor a nuestra escuela. Doña Evelyn es reconocida por su trabajo en televisión, especialmente en Canal 2, en espacios como Telenoticias y Buen Día de Canal 7 y más recientemente en el espacio, en el noticiero NS11 de Repretel. Doña Evelyn, que como le comentaba, estamos en el 50 aniversario de nuestra escuela. Usted también recorrió los pasillos de la escuela, estuvo por acá. ¿Cómo recuerda ese paso por la universidad y por la Escuela de Comunicación? No, son recuerdos muy lindos, relaciones que quedan marcadas para toda la vida, un aprendizaje importantísimo. Esta es mi alma mater, donde dejé enterrado mi corazón, la verdad, y donde aprendí tanto, disfruté tanto y donde con el tiempo sigo saboreando todos los estudios y el aprendizaje que tuve aquí en la U porque creo que siguen siendo vigentes. Todo lo que yo aprendí en la Facultad de Comunicación, en la Facultad de Periodismo, continúa tan vigente como en aquella época. Nada ha pasado de moda, todo lo bueno perdura y a pesar de las nuevas tecnologías, yo creo que lo importante es el fondo, más allá de la forma, y pienso que hay que recordar las cosas que bien se aprenden como un tesoro. Sin duda alguna, la tecnología también ha tenido un peso importante en la transformación del periodismo, de esos años donde era todo muy manual y ahora donde es todo muy digital, ¿no? Definitivamente, sí, ha tenido para bien y para mal un gran impacto en nosotros. Nosotros sabemos lo que es tener que ir a la biblioteca a buscar datos, sabemos lo que es tener que correr detrás de las fuentes para obtener esos datos, pero también pienso que hay muchísimas cosas buenas que hacer con la tecnología hoy y para ustedes que están estudiando también hay diversos campos de trabajo que se abren gracias a esas nuevas plataformas digitales. Entonces yo siento que no todo tiempo pasado fue mejor, sino que todo tiempo ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas y yo disfruto muchísimo de la tecnología sin abusar de ella. No debería de haber un abuso tampoco de lo que son las facilidades tecnológicas. Debemos de continuar utilizando todo aquello que hace que nuestros sentidos sigan desarrollándose y teniendo el potencial que han tenido siempre. Y pienso que se abre también un mundo nuevo, no solamente para estudiantes como vos, sino también para profesionales como yo. Por ese paso por la universidad y por la Escuela de Comunicación, ¿hay algún profesor o profesora que recuerde con mucho cariño alguna anécdota especial? A Sonia de la Cruz, por supuesto. Recuerdo a Eduardo Ulibarri, recuerdo a Carlos Morales. Carlos Morales hablaba de un periodismo corrongo. Él introdujo este término periodismo corrongo. Y el otro día, conversando con un colega, le decía yo que yo tuve un programa en Canal 7 que se llamaba En Vivo a las 5 y si Carlos Morales recoge este adjetivo que se llama periodismo corrongo y ve los programas que hay ahora, En Vivo a las 5 sería un tratado, un manual de intelecto, ¿verdad? Sería aburridísimo, porque bueno, ese periodismo corrongo que empezó a emerger en la década de los 80s y que se trataba de insertar un poco la noticia positiva dentro de la vida de los costarricenses, fue muy cuestionado porque se pensaba en aquellos momentos que aquel periodismo que no cuestionaba, que no fuera de choque, no tenía tanto derecho de existir. Y si nos vamos de este lado de la moneda, pues el péndulo se vino totalmente de una forma más bien desarticulada hacia este otro lado y lo que estamos viviendo hoy es más bien un periodismo más que corrongo, corronguísimo, ¿verdad? Una corronguera. Es esta discusión, digamos, del periodismo fuerte al periodismo light, como le dicen. Vamos a ir a doña Evelyn a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos, seguimos conversando con Evelyn Fachler.
Gracias por continuar con un programa más de 50 que cuentan, en esta ocasión conversando con la periodista Evelyn Fachile. Doña Evelyn, usted ha tenido una larga trayectoria en la televisión. ¿Cómo recuerda ese primer programa, ese primer noticiero que emitió? Bueno, con muchos nervios, con muchísima emoción y ya te digo, un gran nerviosismo. Sin embargo, francamente, los nervios siempre te acompañan. La televisión involucra mucha adrenalina y creo que te siguen acompañando a lo largo de toda tu carrera. Pero como en el primero, no. El primero, por mucho, es el que más se recuerda porque es el que más emoción y nerviosismo te causa y esperas hacerlo de la mejor forma posible. Esperas poder leer bien el teleprompter. Si tenés una transmisión en vivo, esperas hacerla de la mejor manera. Tuve muy buenos profesores, como te digo, en televisión, una Sonia de la Cruz, una Patricia Vega, es decir, magníficos profesores han estado en la universidad y están en la Universidad de Costa Rica. Entonces, eso te da mucha solidez y mucha confianza también. Sin embargo, claro, te cuestionas todo. ¿Estoy bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Elegí bien? Yo nunca pensé estar en televisión, yo siempre me vi en prensa escrita y... O sea, su llegada a la televisión fue más casual. Totalmente casual. En radio me veía también y la televisión fue por accidente. Pero claro, una vez que estuve ahí, ya no me fui, ya me quedé. ¿Qué es lo más apasionante para usted de la televisión? Es que la televisión reúne todos los sentidos, la vista, escuchar y puedes hasta oler, hasta sentís que estás oliendo a la gente, que estás dentro del sentir. Son todos los sentidos juntos. Son todas las emociones juntas. Es la noticia más perfecta porque estás en vivo y no hay nada que se iguale a poder ingresar dentro de los hogares de los costarricenses. Yo pienso que nos falta muchísimo por explotar en televisión todavía en este país, porque se cubre todo. Todos los campos están cubiertos en televisión. Y yo pienso que eso es lo más apasionante del medio. Así como usted, también por esta escuela han pasado muchas personas que luego han trabajado en televisión, hasta han trabajado también en política. Nosotros salimos a la Universidad de Costa Rica a preguntarle a los estudiantes qué personas graduadas de la Escuela de Comunicación reconocen. Y esto fue lo que nos dijeron. Nos encontramos en el pretil de la Universidad de Costa Rica. En el marco del 50 aniversario de la Escuela de Comunicación, queremos averiguar el impacto que ha tenido la escuela en la sociedad costarricense. Entonces, le vamos a preguntar a distintas personas cuáles personajes graduados reconocidos de la escuela conocen. Bueno, solo conozco a este comediante, Hernán Jiménez, que es muy famoso en la internet y en este momento no estoy segura de ningún otro. Bueno, ahorita digamos el más común, Carlos Alvarado, Edgar Silva, la presentadora de deportes, que se casa apellido Durán, pero se me acaba de olvidar el nombre. Solo a nuestro actual presidente, a Carlos Alvarado de ahí. Creo que en este momento solo a Carlos Alvarado. Carlos y Fabricio Alvarado. Solo conozco a uno y es Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Mario Segura, el señor. Edgar Silva. Graduados que me acuerdo en este momento, solo Carlos Alvarado. Edgar Silva, Carlos Alvarado, Gravin Moya, la muchacha que sale en Buen Día que se llama Thais, algo y ya. Carlos Alvarado. Luego de conocer lo que nos dijeron las personas, en definitiva, Carlos Alvarado es el más conocido de todos. Y usted, estudiante rezagado, ¿ya terminó el TCU? Además, ¿cuántos cursos les faltan? Bueno, como vemos, doña Evelyn, el contexto político influyó mucho en las respuestas de los estudiantes. Muchos mencionaron al actual presidente Carlos Alvarado, que efectivamente es graduado de esta escuela. Pero hablando de política, usted se retiró de NC11 el año anterior, del noticiero en el que estuvo por 13 años, un noticiero que logró consolidarse, que en algún momento inclusive cambió de horario, pero los televidentes pidieron que volviera a su horario original. Pero
luego, más adelante, luego de la renuncia al noticiero, se incorporó a la comunicación política en la campaña anterior. ¿Por qué la llevó a tomar esa decisión y cómo fue esta experiencia en política? Bueno, también por casualidad. Yo me voy del noticiero porque siento que ya mi ciclo terminó. Me voy sin ningún trabajo. Cuando me he ido de los trabajos, me he ido sin ningún trabajo. Cuando siento que mi ciclo termina, me voy. Y de repente recibo una llamada de la esposa de un candidato que me invita a unirme a la campaña. Creo que la campaña anterior tuvo una característica que no han tenido o que no he conocido en ninguna otra campaña, y es que pocos costarricenses nos podíamos quedar fuera del contexto político, por principios, por razones, por valores éticos, económicos, morales, lo que uno quiera llamar, había que tomar partido. Y eso nunca lo habíamos experimentado en nuestro país. Yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a probar? Es algo totalmente nuevo para mí. No puedo saber si me gusta o no me gusta si no lo pruebo. Y además, por lo que te dije en un primer lugar, porque habían serias amenazas en esta campaña que no se podían pasar por alto. Y para mis valores no debían dejarse rezagadas. Muchas personas pueden decir, yo jamás me metería en política. Bueno, es más cómodo estar en esa zona de confort, pero yo pienso que como costarricense puede llegar el momento en el que todos debamos involucrarnos de una u otra forma en política. Tal vez como periodistas no deberíamos hacerlo, pero tal vez como ciudadanos sí deberíamos de pensarlo. Entonces, tomé esa decisión, no me arrepiento, aprendí mucho. Que si yo estaría en política, no estaría en política. Fue una experiencia agradable, no creo que la repetiría, pero sí aprendí y vi cosas que antes no había visto. Tuve la oportunidad de estar en la acera de enfrente también, y tuve la oportunidad, como te dije, de ver que este país no está libre de amenazas, que este país no debería de ser tampoco tan inocente, en el sentido de que cuando hay una amenaza debemos de unirnos y debemos de decir, basta, no se debe ir por aquí, yo no debería de ir por acá, yo no debería de permitir que se digan esas cosas, porque bueno, podemos ser pacifistas, pero no debemos de ser tan pacíficos en ciertas cosas. ¿Esa salida de NS11 significó la despedida definitiva de Evelyn Fatchler de la televisión? Espero que no. Yo espero que ¿Tiene no. en mente algún otro proyecto televisivo? Sí lo tengo. Este tiempo me ha servido mucho para reflexionar algunos proyectos, y si no es en televisión, ponerlos en la red, en internet. Pero sí los he ido pensando y sí me gustaría. Me llama mucho la atención lo que dijo al inicio, de que usted sintió que su ciclo había concluido. En NS11. En NS11, por supuesto. ¿Qué significa que el ciclo de un periodista, digamos, en un medio concluya? ¿Qué factores sentía usted en ese momento? Que concluya quiere decir que tengas que ir en las mañanas a trabajar y sintas que ya no podés dar más porque tal vez las estructuras están más cerradas o porque ya no hay un espacio para crecer. Cuando eso sucede, yo creo que no hay una motivación para seguir trabajando, y trabajar sin motivación únicamente por el factor económico es muy desgastante y también es muy triste a veces. El factor económico es importante, importantísimo, pero también debe haber una motivación, un sentir que hay un nuevo reto, que puedo dar algo más, que puedo hacer un poquito más, que hay una ilusión. Y cuando ya uno siente que las puertas se cerraron, debe de buscar otros horizontes y decir, bueno, tal vez hay algo diferente para mí, hay algo que me está esperando o que yo deba. En ese momento usted sentía, digamos, que eso faltaba. Sí, yo sentí que eso faltaba, sí, totalmente. Y estoy clara en que eso faltaba. ¿No se arrepiente de la decisión? No, para nada. De ninguna de mis decisiones profesionales me he arrepentido yo. Bien.
Bueno, conversamos con doña Evelyn Fachler sobre su trayectoria en la televisión y sobre su reciente salida de NC11. Vamos a ir a un nuevo corte comercial y al regreso vamos a traer a la memoria a uno de los actores más influyentes en la política nacional. Regresamos a 50 que cuentan, esta vez en la compañía de la periodista Evelyn Fachler. Doña Evelyn, vamos a hablar de un personaje muy importante para el periodismo y la política nacional, don Alberto Cañas Escalante. ¿Usted alguna vez tuvo la oportunidad de compartir con él algún momento o de entrevistarlo? Sí lo entrevisté. Lo entrevisté en un programa que tuve en Canal 13 que se llamaba En Persona, que curiosamente fue el programa que yo hice que más me gustó. Duró 2 años. Y me encantó hacerlo, me encantó. Se trataba de entrevistar a las personas desde un aproximamiento muy personal y lo tuve de profesor a don Beto y lo tuve como invitado a ese programa. Y fue extraordinaria la experiencia como entrevistado y fue extraordinaria la experiencia como profesor también. ¿Qué recuerda de la personalidad de don Alberto? Don Alberto era un hombre que mucha gente podía percibir muy polémico, ¿no? Como También. cascarrabias, pero en el fondo no, sumamente culto, un referente, que es lo que más nos hace falta en la sociedad hoy, un referente importantísimo del periodismo, de la política. Y por cierto, uno de esos personajes que dijo, bueno, puedo estar en las 2 aguas, puedo nadar en las 2 aguas y seguir siendo igualmente respetable y respetado. Tenía tanto que enseñar, sabía tanto de ambas cosas y lo recuerdo con enorme cariño, con enorme gratitud como profesor y fue uno de mis entrevistados favoritos. La verdad, en persona, si hubiera podido tenerlo más de una vez, lo tengo. Lamentablemente, poco tiempo después de la entrevista, él murió, pero sí fue una entrevista divertida, jocosa, profunda, se enojó, tiró las cosas, después las recogió, y pues fue muy lindo tenerlo como entrevistado. ¿Cuál cree que fue el principal legado de Alberto Cañas para el periodismo? Rápidamente. Su honestidad. Fue un periodista honesto, culto, informado, directo. Bueno, doña Evelyn, justamente vamos a ver una cápsula informativa que preparamos que resume la vida de Alberto Cañas Escalante y también el legado que hizo al periodismo nacional. Vamos a verlo. Ha pasado mucho tiempo desde su fundación hace 50 años, en 1968. Existen figuras importantes para la consolidación de la escuela. ¿Sabes quién fue el principal promotor y primer director de esta unidad académica? Conocido por su participación en la política y la cultura costarricense, Alberto Cañas Escalante fue una de las figuras más influyentes en la segunda mitad del siglo XX. Nació en San José, Costa Rica, un 16 de marzo de 1920. Su talento por el arte se empieza a gestar a sus cortos 3 años, cuando su hermana le enseña a leer. Cursó la primaria en la Escuela Buenaventura Corrales y la secundaria en el Liceo de Costa Rica. Estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica y se graduó en 1944 de abogado. Terminada su carrera, se interesó por los conflictos sociales de la década de los 40. Esta espina lo lleva a ingresar al Centro de Estudios de los Problemas Nacionales. Por ello, años después lo llevó a ejercer el periodismo. Funda los diarios La República, La Nación y Excelsior. Además, fue columnista en La Nación, La Prensa Libre y el semanario Universidad. ¿Cuál fue su aporte? Demostrar que el periodismo tiene que ser un periodismo analítico, tiene que ser un periodismo profundo, tiene que ser escrito con responsabilidad y además con fuentes diversas, con ética, con moral, con honestidad. Eso yo creo que fue el gran legado de don Alberto. En su faceta como político, se le conoció por ser embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas de 1948 a 1949, mismo periodo en el cual se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, fue miembro fundador del Partido Liberación Nacional y, posteriormente, del Partido Acción Ciudadana.
de las primeras personas que se integró al llamado de Otón Solís cuando dijo que quería ser presidente. Recuerdo en una entrevista de una página en el periódico La Nación, de las primeras personas que respondieron siendo liberacionistas fue don Beto, ¿verdad? Que abandonó el partido y se fue a fundar otra agrupación política. Además, entre sus obras destacadas figuran Ubieta y La Cegua. Su pasión por la dramaturgia le llevó a fundar la Compañía Nacional de Teatro. Además, fue el primer ministro de Cultura y Juventud. Durante su carrera, obtuvo múltiples galardones como el Premio Magón de Cultura en 1976, el Premio García Monge y en múltiples ocasiones el Premio Aquileo Echeverría. Falleció el 14 de junio del 2014, a sus 94 años, pero su legado cultural perdura en la historia de Costa Rica. Su labor tejió el renacimiento del periodismo y la comunicación en Costa Rica y fundó la Escuela de Comunicación que hoy conocemos. Bien, como vemos, el legado de don Alberto Cañas Escalante es innegable, tanto al periodismo como a la política, a la cultura nacional, en muchos ámbitos. Doña Evelyn, el periodismo es una profesión apasionante, es una profesión de muchos riesgos también. ¿Qué es lo mejor que le ha dejado a usted el periodismo? Tomar riesgos, tomar riesgos. ¿Cómo cuáles? Todos los que he tomado han sido riesgos, todos, absolutamente todos. Es curioso porque yo he iniciado programas. Es feo hablar de una misma, creo que quien debe hablar de una misma es la trayectoria, pero cuando no se veía televisión en las mañanas, se inició la revista de Telenoticias. Cuando a las 5 de la tarde no había un abrebocas para el noticiero, se inició En Vivo a las 5. Cuando ya se pensaba que en Repretel había un noticiero, se inicia en S11. Cuando me voy a Canal 13, un canal pequeño, un canal estatal, con mi programa de entrevistas, tomé un riesgo. Lo mejor que me ha pasado a mí es ser periodista, y lo mejor que he hecho siendo periodista es tomar riesgos y asumiéndolos con toda honestidad. A los periodistas y más a los que salen en televisión, las personas los reconocen en la calle y les hacen algún tipo de comentarios. ¿A usted qué le han dicho, qué le dicen las personas cuando se la topan o cuando la reconocen en la calle? Con mucha alegría debo contarle que me dicen que me extrañan, y eso me gusta mucho porque la verdad es que siempre es bueno ser bien recordada y yo soy muy agradecida, así es que ese es un comentario muy lindo que me hacen. Finalmente, ya para ir concluyendo la entrevista, usted ha tenido una larga trayectoria, como ya mencionábamos, por muchos años en muchos medios de comunicación, principalmente en la televisión. ¿Cómo quiere que la gente en el futuro recuerde a la figura de Evelyn Fachler, a la periodista, a la persona? Bueno, como una persona, como te dije, que ha hecho cosas innovadoras, que ha hecho las cosas bien, con excelencia, con honestidad, con ética, que ha asumido sus riesgos, sus compromisos con transparencia. Y cuando me preguntan por qué... por ejemplo, como me preguntas, entré a la política, siempre respondo porque lo hice con transparencia, no lo hice por debajo de la mesa, lo hice viendo a la gente a la cara. Como la persona que les dice las cosas de frente, porque eso soy yo. Para usted, ¿cuáles son los principales valores que debe tener un periodista actualmente? Yo creo que el plus del periodista actualmente debe de ser, actualmente y siempre, la credibilidad. Pienso que el periodista debe de ser siempre una persona que te diga las cosas con credibilidad, una persona consecuente, una persona que tenga su propio estilo, que no imite a nadie, no que un día te diga una cosa y al día siguiente te diga otra, que tenga su relato, el relato de su vida, claro, también. ¿Y usted cree que estos valores y características que menciona están faltando en el periodismo nacional actualmente? Bueno, yo no puedo juzgar el periodismo nacional, Francisco, porque, como te he venido diciendo, es un péndulo y creo que responde mucho a la tendencia que hay en el periodismo en el mundo. Creo que el periodismo a nivel internacional se hizo más liviano, se volvió más liviano, porque tal vez se cree que así va a satisfacer a las audiencias. Y lo que tal vez no se ha terminado de entender es que hay una gran cantidad de audiencias.
Entonces, creo que el periodismo ha caído en pensar, el nacional, en que solo hay un tipo de audiencia. Le falta abrir el espectro. Bien, por último, doña Evelyn, ¿cuál sería su principal consejo para las personas que están estudiando periodismo hoy en día? Que se especialicen. A diferencia de cuando yo estudiaba periodismo, aún así me preocupé por sacar una maestría. Hoy es más importante que nunca especializarse en alguna rama, porque pienso que los nichos también van a ser más específicos. La diferenciación, la clave está en la diferenciación. Claro que sí. Bueno, doña Siempre Evelyn, en lo micro está la diferencia. Bueno, doña Evelyn, muchísimas gracias por acompañarnos. No, qué gran placer haber estado aquí. Ha sido un gusto compartir con usted este momento. Para mí también. Y a ustedes nos vemos en el próximo programa de 50 que cuentan. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Francisco. Gracias.